Consulta popular, parece mentira. Hemos hablado de muchas cosas, pero de este tema que tiene que ver con todos los ecuatorianos y ecuatorianas nos preocupa. Queremos saber su opinión, su criterio. Hay algunas preguntas, pero ¿de cuál quiere tratar usted? Muy buenos días, Tanya, y bienvenida a Radio Morena. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, yo creo que la pregunta que más nos convoca a un llamado absoluto y total para votar no es la pregunta número D, porque es una pregunta que consta en este referéndum del 21 de abril del 2024, en donde se nos pregunta si estamos de acuerdo para que el Ecuador vuelva a reconocer los arbitrajes internacionales, y definitivamente esta pregunta nos llevaría a que el Ecuador cambie la Constitución en su artículo 422, donde ya habíamos salido de esta modalidad de arbitrajes internacionales, y entremos automáticamente a que sean los inversores, aquellas empresas transnacionales, extractivistas, mineras, las que propongan hacer obviamente juicios al Estado fuera de la jurisdicción nacional, sino en los países que ellos decidan, con agencias de abogados, bufetes de abogados totalmente privados, en donde ya la experiencia que tiene el Ecuador es que hemos tenido que pagar casi 3.000 millones de dólares por haber sido demandados por empresas extractivistas y mineras en cuestiones por cambios de leyes, por cambios de jurisdicción nacional. Hemos sido demandados y hemos tenido que ya pagar 1.500 millones de dólares por efectos de pagar estos arbitrajes internacionales. Es decir, el Ecuador ya ha sido uno de los países grandes perdedores por haber sido parte del sistema de arbitraje internacional. Por lo tanto, hacerlo o volver a vivir una experiencia de entrar en estos procesos sería un perjuicio súper grave para el país, porque dentro de una de las demandas que están vigentes y que está esperando, obviamente, la respuesta que se dé en este referéndum, en esta consulta popular, es precisamente la demanda de Chevron. Y 8 demandas más que tenemos todavía vigentes, que no se han ejecutado por la protección que tenemos con la Constitución, y que definitivamente nos llevarían a casi entre lo estimado, solo entre 3 demandantes, porque incluso no se conocen, son arbitrajes absolutamente oscuros, pero de lo que se llega a conocer de 3 de ellos, el Ecuador estaría obligado inmediatamente ya a pagar alrededor de 10.000 millones de dólares, incluida la demanda millonaria que tenemos con Chevron, que se acerca a los 3.000 millones de dólares. Por lo tanto, este dinero lo tendríamos que pagar todos los ecuatorianos, o representaría que el Ecuador vuelva a hacer créditos con el FMI, créditos que no significarían ninguna obra ni ningún avance para el país, sino que serían dinero que va directamente a empresas transnacionales de alto valor de capital o fondos de inversión. Habría que hacer un gran abrazo, doctora Tanya Checaiza. Habría que sumarle los 102.000 juicios o reclamaciones que ha hecho ante la Procuraduría General de Estado una serie de empresas y ciudadanos. Hay 102.000 reclamaciones, según el Procurador General del Estado, en publicación hecha en Diario Expreso el día 19 de febrero de 2024, hace poco tiempo. Y eso significaría que el Estado tendría que pagar en esas reclamaciones 57.000 millones de dólares. Los cálculos que usted ha hecho de alrededor de 10.000, a mi entender, quedarían cortos. En realidad, sí, algunos están repitiendo la misma cifra, pero el propio procurador le dio a Diario Expreso esa noticia en aquel entonces, lo que significa que es el doble del presupuesto general, casi el doble del presupuesto general del Estado. O sea, el pueblo ecuatoriano tendría que pagar por la inoperancia, por la zapada, por la sabiduría o por las acciones de empresas fracasadas o que simple y llanamente buscaron el pretexto para que el Estado ecuatoriano dice que no les cumpla, y el pueblo tiene que pagarles después emolumentos tan grandes, sumando a más la que siempre hemos perdido todos los juicios. ¿Y cuánto cuesta una defensa? Hay 20, 25 millones de dólares, 15 millones de dólares por parte de contrataciones hechas por la Procuraduría General de Estado. No hemos ganado. ¿Qué diría usted? Sí, efectivamente, las cifras que usted da son certeras, y de hecho yo me centraba un poco en las cifras de los casos de arbitraje que tenemos obviamente con estas grandes transnacionales.
pero tal cual, en las declaraciones del mismo procurador, el valor podría llegar a 60,000 millones de dólares, una cifra absolutamente inconcebible para la economía ecuatoriana y para el presupuesto que maneja la economía ecuatoriana. Es decir, simplemente tendríamos que vender el país para poder pagar un porcentaje de esa deuda. Eso no tiene ni el más mínimo sentido, ¿no es cierto? Ahora bien, en función de lo que usted indica, es evidente de que quienes proponen este tipo de preguntas, que realmente son extremadamente tendenciosas y que se unen dentro de un grupo de preguntas de seguridad, que de hecho la seguridad es algo que le interesa a la ciudadanía, están generadas o están presionadas por los mismos inversores que tienen en proceso estos trámites y tal como usted lo dice, no están buscando ganar por la vía legal, porque obviamente no es que nosotros desde esta posición nos oponemos a la inversión extranjera ni a las empresas. De hecho, creemos que efectivamente son motores del crecimiento, pero no bajo las modalidades en que ellos han querido tener ganancias. Porque el problema de estas empresas, en su mayoría extractivistas, hidrocarburíferas, lo que buscan es ganar a través de especulación. Por eso es que gran parte de las demandas las recibimos de fondos de inversiones. ¿Y qué significa la especulación? Tal cual como usted lo comenta. Está bien, no gané lo que yo estaba esperando ganar y lo que yo preveía o lo que dije a los accionistas o lo que se puso en bolsa de valores o se estimó en Wall Street que iba a ganar, entonces eso me devuelve el Estado ecuatoriano. Y entonces ese dinero, que obviamente no lo tenemos, no podemos disponer de ese dinero, tendría que salir de préstamos y de una reducción absolutamente dramática y abismal de nuestro presupuesto. Entonces estamos hablando de que quienes quieren, exactamente la palabra que usted utilizó, hacer esta zapada brutal, son grandes inversores que buscan ganar no desde una forma legal y directa, vendiendo productos, procesando recursos, dando trabajo, sino netamente a través de especulaciones y que están esperando para que el día siguiente, porque los anexos de esta pregunta es que básicamente al día siguiente ya tendría que emitirse, hacer la corrección a la Constitución y emitirse que nosotros quedamos en vía libre para estas demandas. Así que efectivamente estaríamos poniéndonos la soga al cuello como ecuatorianos al votar en esta pregunta favorablemente. La pregunta aquí tiene que ser un contundente no por parte de toda la población, porque absolutamente todos seríamos los grandes perdedores. Con 13 minutos, cuánto gusto, doctora Tania Chicaiza. Roberto Figueroa le saluda. Quiero preguntarle como parte usted de la investigación académica. He escuchado, y al menos en Quito, he venido siguiendo algunos cónclaves, que en la Proforma tenemos allí recursos que están encaminados hacia este ya despropósito, como usted acaba de señalarlo, lo dice un ex legislador también acá. ¿Hay o no, para que entienda el ciudadano, esta explicación en esta Proforma? Hay recursos que se establecen en el marco teórico, ¿no? Yendo para allá, como quien dice. Sí, apuntando hacia allá. Dentro del marco se establecen dos rubros que son, primero, el pago del arbitraje como tal, del costo del arbitraje. Tomemos en cuenta que el valor del arbitraje es tal cual, como ustedes ya lo mencionaron. Estamos hablando de que cada una de estas reuniones o avances o procesos de pago de honorarios a abogados, que generalmente son abogados expertos en estos temas de especulación y que son contratados directamente por los inversores, es decir, ya tienen un sesgo, porque recordemos que el arbitraje nunca puede ser solicitado por el Estado, que es demandado, sino que siempre la demanda viene de una empresa inversora. Generalmente estamos hablando de que son 30, 40, 50 millones de dólares por cada sesión. Son abogados que pueden llegar a cobrar $1,000 el minuto de asesoría a veces, dependiendo de cuáles sean los casos que ellos están postulando ganar. Y efectivamente, ya dentro del presupuesto se ha establecido de que existe obviamente un rubro para pago tanto de arbitraje como para pago, obviamente, en caso de pérdidas de demandas. ¿Y esto qué significa? Significa que el Ecuador tendrá, obviamente, o ya ha previsto la posibilidad de que tengamos que hacer esos pagos y de que tengamos que rendirle pleitesía tanto al FMI como a los inversores, teniendo esos recursos reservados, recursos que pueden ser los montos, obviamente, que hemos tenido que pagar o que tendríamos que pagar. Por ejemplo, el caso Chevron, que es de casi 3,000 millones de dólares, son montos que superan, obviamente, la inversión que se hace en educación básica, la inversión que se puede hacer en salud. Es decir, estaríamos restando y dejando, obviamente, a docentes, a médicos y a la gente sin el derecho a la salud y a la educación básica. Entonces, se prevén estos y se prevén cubrir a través de créditos.
y los créditos, ustedes saben que generan intereses y esta deuda externa siempre se convierte en deuda externa. Es decir, es una forma, o se entendería que en esta pregunta estamos de alguna manera sometiéndonos a los mandatos del FMI, que obviamente lo que le interesa es que sus empresas inversoras acaben ganando. La pregunta, para que mi compañero Víctor Hugo también y mi compañera la licenciada Mayra Espinosa Arrea tengan también espacio para consultarle, aprovechemos. Me preocupa el texto, porque ahí hay un término, y dice el ciudadano común: si ahora que no hemos dicho sí o no, estamos perdiendo tanta plata, ¿qué será después? Por eso es que la deuda camina de ese... Ahí hay un término en la pregunta, en el texto de la pregunta que usted está analizando, que el Estado ratifique, ¿no? Que el Estado reconozca el arbitraje internacional, es tal cual como dice la pregunta, y eso significa que obviamente el artículo 422 de la Constitución, que dice que nosotros no podemos obviamente participar, o que el Ecuador decide no entrar en procesos de arbitraje internacional, sea derogado, y inmediatamente entremos a ser parte de esto. Hay que tomar en cuenta una cosa súper importante: ya tenemos la experiencia, o sea, ya estamos demandados, ya hemos perdido, ya hemos ganado, no hemos ganado, y así incluso en el arbitraje se tome la decisión de que no procede la demanda de la empresa, el Estado nunca gana, porque el Estado siempre tiene que pagar, siempre tiene que asumir intereses y el pago obviamente del costo del arbitraje, lo que es absolutamente inconcebible para países pobres o que no tienen recursos o que apenas están buscando cómo salir, o esos mismos recursos. Si la ciudadanía hoy quiere votar a favor de la seguridad, pues obviamente esos mismos recursos podrían ser destinados a la seguridad. Entonces, el problema es que básicamente vuelve a entrar en algo que ya teníamos nosotros vigentes en los años 90 y que hoy por hoy es cuestionado incluso por un montón de países desarrollados que han recibido demandas millonarias de transnacionales. El problema es que estaríamos cediendo a la presión de transnacionales, es decir, el Estado queda minimizado frente al poder de una transnacional que tiene todo el dinero del mundo para poder pagar arbitrajes y poder ganar a través de estas especulaciones, diciendo el Estado no me cumplió, la comunidad no quiso darme obviamente el derecho para la explotación minera y cosas de este estilo, ¿no? O cambió una ley en una cosa y yo no había invertido, o yo invertí pensando que la ley no iba a cambiar. Entonces, efectivamente, ellos recurren a este medio para poder ganar. Y a nosotros nos preocupa porque la Constitución del 2008 fue una constitución hecha de alguna manera con la participación activa de un sinnúmero de movimientos sociales, pero y de la sociedad civil, y también es considerada una de las constituciones más progresistas que existen incluso en el mundo. Hacer una derogación en un avance tan importante significará que nos den las demandas de Chevron, por ejemplo, entren de manera inmediata y de otras más. De hecho, en el año 2017, cuando el gobierno neoliberal de Guillermo Lasso decide volver obviamente al CIADI, algo que ya estaba prohibido en nuestro país, inmediatamente recibimos la demanda de una empresa chilena. Entonces, hacerlo significaría obviamente tener que entrar en procesos absolutamente engorrosos, costosos y que hundirían la economía ecuatoriana. 19 minutos. Doctora Tania Chicaiza, todo este tema que se encuentra en la pregunta D está relacionado con la Constitución de la República, en los artículos 420 hasta el 422 que usted le da lectura. Y la misma está vigente desde octubre del año 2008, ¿verdad? Pero a pesar de estar vigente la Constitución de la República, si observamos que demandas internacionales siempre Ecuador le ha tocado perder, como bien lo dijo usted. ¿A qué se debe? ¿No actúan de acuerdo a los intereses del pueblo ecuatoriano, a lo que establece estos artículos de la Constitución de la República, los abogados de la República que están representados en la Procuraduría de la Nación? Hay una, y obviamente uno puede ver, por ejemplo, con el caso Chevron, tal cual como usted dice, pues lastimosamente tenemos un sinnúmero de casos de abogados y políticos, porque el tema, obviamente, de hecho, desde las plataformas donde nosotros trabajamos y nos movemos, sabemos que los tratados de libre comercio, los tratados bilaterales de inversión y todos estos instrumentos, más allá de ser instrumentos comerciales, se convierten en instrumentos de presión política. Entonces, efectivamente, van más allá
y tenemos casos de abogados, de políticos, que incluso han declarado que Chevron puede tener toda la razón, o que se han puesto del lado de las transnacionales, o que han sido parte de las concesiones que se han dado a mineras canadienses o de cualquier otro país, o chinas, ¿no es cierto? Entonces, lastimosamente, en el Ecuador tenemos un sinnúmero de políticos, abogados o gente vinculada a este mundo que ha hecho una traición directa a la patria, obviamente haciendo esto. Ahora bien, uno dirá, bueno, si tuvimos la Constitución, ¿por qué incluso seguimos en los tribunales? ¿Por qué seguimos teniendo demandas? Hay que tomar en cuenta que los tratados bilaterales de inversión, así como los tratados de libre comercio, generalmente incluyen cláusulas en donde indican que incluso una vez que se haya terminado el acuerdo, el tratado bilateral de inversión, el tema de las demandas y controversias puede mantenerse hasta incluso por 15 años. Por eso es que nosotros hemos tenido que responder por demandas de tratados bilaterales de inversión que se han hecho en los años 90. Entonces, no importa incluso que haya habido la Constitución, hemos tenido demandas porque ellos dicen, tenemos estas cláusulas que se llaman zombies o de supervivencia, que se mantienen incluso posteriores a la cancelación del tratado. Y claro, de esto se aprovechan y un sinnúmero de abogados y políticos nacionales, que no es raro en el Ecuador, acaban vendiéndose a los intereses de las transnacionales, han abogado a favor de las mismas empresas. Y es por eso que de alguna manera el Estado no ha tenido vigencia. De hecho, el Ecuador es el quinto país más demandado de América Latina, un país tan pequeño, de hecho, con muy poca inversión extranjera directa, acaba siendo el quinto más demandado. Es precisamente porque en los años 90 abrimos las puertas al neoliberalismo más brutal, como lo estamos haciendo prácticamente ahora, y de estas apenas en 7 ocasiones el Ecuador no recibió condena, pero no significa que ganó. Hay que tener en cuenta que simplemente dicen, está bien, no procede la demanda, y el Estado es el que siempre tiene que pagar. Entonces, aquí tenemos que hay intereses políticos inescrupulosos, abogados inescrupulosos, que a costa del dinero de los ecuatorianos han estado a favor, obviamente, de las transnacionales. 7 de la mañana con 23 minutos. Usted dijo hace un momento, doctora Tania Chicaiza, que en este tema del arbitraje internacional funciona que solo las empresas pueden demandar a los estados, pero no los estados demandar a esas empresas. ¿Entendí bien, por favor, para que la población y la audiencia de Radio Morena pueda conocer bien de qué se trata y cómo funciona el arbitraje internacional? Totalmente, usted ha entendido de la forma perfecta y vale la pena la aclaración respecto a cómo funcionan los arbitrajes. Porque de alguna manera, si uno lee la pregunta es tendenciosa y no deja claro para los ecuatorianos. Es decir, hay que tener de alguna manera varias lecturas profundas y haber tenido que analizar muchos casos para poder entender. Cuando uno oye arbitraje, obviamente entiende que de lado y lado pueden estar en iguales posiciones. No es el caso del arbitraje internacional o de estos sistemas de arbitraje internacional, porque son mecanismos diseñados por los inversores y para los inversores, y que hicieron netamente del lado del inversor para proteger el hecho de que ellos vienen con una inversión y con una proyección de ganancias en el futuro. Entonces, evidentemente, por un lado, no existe la modalidad de que el Estado pueda hacer la demanda, porque el único que puede ejercer la demanda es la empresa inversora. El Estado lo único que puede hacer es defenderse. Pero a mí lo que me parece más crítico es que en gran parte de estas demandas que nos han hecho y en donde el Ecuador ha tenido que resarcir a los inversores, jamás en estos sistemas han ingresado o tienen posibilidad de ingresar sus demandas las poblaciones afectadas por el tema de contaminación. Vea, tomemos el caso de Chevron, que es uno de los casos más documentados que existe. Es un caso en donde los casos de cientos de personas que han fallecido por tema de cáncer, la contaminación, el daño irreparable que tenemos a la biodiversidad, el derrame de millones de litros de petróleo que no ha sido resarcido, el daño medioambiental, les durará por un sinnúmero, por siglos, que puede durar siglos y que ha afectado profundamente la salud, la vida, la economía de las personas. Ellos jamás pueden entrar, de ninguna manera entran como parte de estos juicios. El único que puede entrar es el inversor y el Estado. Y en el caso de, por ejemplo, de las empresas petroleras, el Estado ha tratado incluso de justificar en algunos casos y decir, a ver, este es del daño que se ha hecho.
pero ellos nos demandan por miles de millones de dólares. Las demandas son 1.400, 1.500 millones de dólares. Ese ha sido, por ejemplo, el caso de Perenco. Y el Estado, cuando ha querido resarcir por temas de daño medioambiental o perjuicios a las comunidades, no ha podido cobrar más que 50 millones de dólares, que no significa absolutamente nada para los daños que han hecho. En el caso de Texaco, nada más tomemos en cuenta que el hecho de no haber hecho el cierre adecuado, correcto, técnico que mandaba de los pozos petroleros les significó a ellos un ahorro de 4.000 millones de dólares, más la demanda que nos quieren hacer. Entonces están ganando por daño medioambiental, por prejuicio a la población, y ellos no tienen ni voz ni voto en estos arbitrajes. Entonces se ha entendido perfectamente, los arbitrajes internacionales son solo en defensa del inversor, que puede demandar al Estado, pero no viceversa. Y eso nos deja en seria desventaja de por vida en el caso de que nosotros lleguemos a poner un sí en esta pregunta. Puesto inversor sería, doctora Tania Chicaiza, estos tribunales amarrados, de acuerdo a lo que yo le he escuchado a usted. Parecería que al Ecuador lo llevan al matadero en estas circunstancias, si es que el pueblo no se da cuenta, si es que el pueblo ecuatoriano no se daría cuenta, no le escucha al procurador, no le escuchamos suponiendo a usted, o lo escuchan a los diferentes actores que están defendiendo los intereses nacionales. Con estos tribunales amarrados, el Ecuador sucumbiría, en realidad, desaparecería, porque todo el mundo nos demandaría por quítame las pajas, como dice nuestro pueblo. En ese sentido, ¿qué le aconsejaría usted al pueblo ecuatoriano? Bueno, yo les aconsejaría, primero yo agradezco mucho el espacio que se da en este noticiero. Me parece que es una forma extremadamente seria de llevar este proceso de información y obviamente ese es el primer paso, informarnos. No podemos simplemente ver la publicidad que se puede dar desde el gobierno, que abiertamente le apuesta al sí en todas las preguntas, con todos los prejuicios que eso puede tener para el pueblo ecuatoriano, y obviamente la función aquí de los ecuatorianos, de la academia, de los ecuatorianos, de las escuelas, colegios y de cualquier institución, y no se diga de los medios de comunicación, es dar la información correcta a el pueblo, porque efectivamente están buscando ampararse y legitimizar un proceso absolutamente pernicioso, perverso para los ecuatorianos, y solo en favor de transnacionales grandes, gigantes, que ya tienen todo el dinero del mundo, porque es muy difícil que esto lo haga un pequeño inversor, que no puede asumir los costos, obviamente, de un arbitraje. Esto siempre lo hará una gran empresa transnacional, que ya sabemos que ganan en función de explotar recursos, de especular en bolsa de valores, que son los gestores de las crisis. Entonces, no podemos caer en la trampa de la falta de comunicación o de comunicaciones absolutamente poco profundas, en donde no se hagan análisis. Estamos llamados más que nunca a que esta semana sea una semana de información seria, verídica, y que por primera vez nos pongamos todos, los medios de comunicación y aquellos que tenemos esta función de transferir ideas a todos los conciudadanos, nos pongamos las manos en el corazón y qué es lo que de alguna manera nos beneficia como ecuatorianos. Y en este caso tiene que ser un rotundo no, porque eso sería una demostración de que 29 minutos. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? El ejercicio que demanda nuestra invitada, el rol de los medios de comunicación. ¿Usted está de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como